Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Comenzar la mañana sabiendo que una persona que tenía una camioneta de estas Cybertrucks de Tesla, la única que existe en la Ciudad de México, chocó contra una casa allá en San Antonio de los Santos y Capitán Martínez, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Y bueno, literal, desecha toda la parte de adelante del Cybertruck, desecho. Ahorita en un momento más les pongo las imágenes para los que nos están siguiendo, para que más o menos vean. Si es de gente tonta, perdón que se los diga, sí es así, de gente muy tonta. O sea, no puedo entender otra manera en la cual alguien vaya en su camionetón Cybertruck, así, camionetón Cybertruck, ¿no? Y ya lo tienen ahí ustedes muy puesto, muy lindo, muy acá, muy fifí, como quieran decirlo ustedes, y que de pronto así desecho el Cybertruck porque, pues, literal, disculpen que pues, la falta de pericia para poder manejar, no hay otra manera de decirlo, ¿no? Miren nada más las imágenes, ¿no? Digo, Baltasar. Sí, eso sí es pérdida total, ¿no? O sea, eso sí ya es adiós, ya no hay cómo recuperar ese Cybertruck. Así, tal cual. Bueno, así estamos comenzando el programa. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. No necesariamente en un país como este, en donde ya se dieron cuenta que, la neta, no tenemos democracia. Porque la democracia es debate y confrontación de ideas, no el debate que tenemos hoy en día en México, en donde lo que estamos escuchando es todo lo contrario, que vamos desde la soberbia que tiene hoy en día el régimen del obradorato, que deberíamos dejarle de decir cuarta transformación, porque transformación no hay nada más que de las manos en donde va pasando el poder y la insolencia política, sino de todo lo demás, ¿no? O sea, nada más de recordar cómo hay senadores o senadoras que utilizan la tribuna para cosas como esto. Cochinos, puercos, cerdos, marranos. ¿En serio? Ese es el nivel de debate que tenemos en México. Pero no importa el nivel de debate cuando, como ya tienen una aplanadora brutal y bestial, pues en menos de 12 horas, bueno, un poco más de 12 horas, ayer, todos los congresos necesarios, más de 17 por supuesto, validaron el decreto por supremacía constitucional. Cito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Señor presidente, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 23 votos aprobatorios. Realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 107 y adicionado un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal.
se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Ahorita vamos a ir al Senado, pero regresamos a... Esto no tiene que ver nada más con la reforma al Poder Judicial. No tiene nada que ver con la elección de jueces y magistrados y ministros. Si mañana quieren quitar derechos a las mujeres para decidir sobre su cuerpo, no se va a poder hacer nada. Si mañana deciden penalizar todas las drogas, no se va a poder hacer nada. Si mañana deciden que van a aceptar la reelección o que van a aumentar el periodo de gobierno a 12 años, no se va a poder hacer nada. Hoy dicen que no lo van a usar para eso, que solo lo van a usar para una sola cosa. Es falso. Tampoco se los dijeron a la gente que votó por ellos en las distintas asambleas que hicieron en todo el país. Pura mentira. Como mentira es, solo para que lo entendamos, hasta la manera en que se dio la votación. Entre los votantes, diputados votantes, estuvo el legislador Pedro Aces, muy famoso, muy rico, muy cercano a Ricardo Monreal. Curiosamente apareció su nombre votando a favor de la supremacía constitucional el día de antier. Solo que no podía haber votado porque estaba en Nueva York, en el juego final entre los Yankees y los Dodgers. ¿Votó ayer, Ricardo? ¿Votó ayer? No, ayer no estuve. Es que su voto apareció en el tablero. No sé por qué. Habrá fantasmas. No le... Pues sí. Aprovechando el día de muertitos. Yo creo que sí es posible. ¿Sí? No, ayer no estuve aquí. Acá, diputado. Hoy sí vine, ayer no vine porque tenía mucho trabajo. Diputado, acá están los micrófonos. Sí. Aquí. Digo, No sé. Pedro. Aquí. Pedro, tu amigo. Gracias. Aquí está el 3D. A ver, ahí estamos. Sí. Entonces, Bueno, me da gusto saludarlos a todos. Ayer no vine, hoy estoy aquí y cuando tenga cosas que hacer por el bien de las y de los trabajadores, pediré también sin goce de sueldo el poder acudir a atender las necesidades que tienen las y los trabajadores de México, porque yo soy un dirigente de territorio, no soy de escritorio. Por lo tanto, tengo que trabajar arduamente. ¿Cómo es trabajar arduamente en el juego final de la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers? Que me lo explique, porque a mí no me entra en la cabeza, para serles muy honesto, se me hace como curioso. Y él dice que no estuvo. Desgraciadamente sí estuvo en la votación. Ahí. Si uno hace la suma y ve efectivamente también su nombre en el tablero, apareció el nombre de Pedro Aces. Entonces, luego en la Gaceta Parlamentaria lo borraron. Pero, ¿cuántas veces no habrá pasado algo así? ¿Cuántas veces no habremos visto la manera en la cual hicieron fraude? Y todavía tiene el descaro de decir, yo soy un dirigente de campo, no de territorio, no de escritorio, copiando la frase de Claudia Sheinbaum. Pero el territorio no es el campo, no es el campo de béisbol, no es el diamante allá en Brooklyn. Está un poco equivocado. ¿Cuánto dinero se habrá gastado? Los boletos para la Serie Mundial, los más caros, era $30,000 cada boleto en la parte de atrás en donde se sientan los jugadores. ¿Cuánto se habrá gastado Pedro Aces? Es su lana, por supuesto, pero de eso de austeridad no hay absolutamente nada, puro jarabe de pico. Ricardo Monreal, su contrapache, mejor amigo, protegeo, como quieran decirle ustedes, en lugar de hablar de esta inequidad en donde Pedro Aces se le vio con una sudadera gris allá en el estadio de los Yankees de Nueva York, y que apareció su voto misteriosamente también en la sesión de los diputados de el pasado miércoles, se fue en contra del PRI y del PAN. Historia, pocas veces el poder constituyente permanente se concentra. Así sucedió hace 11 años y tuvo que haber una alianza de partidos PRI, PAN, PRD en el llamado Pacto por México para violar la Constitución desde nuestro punto de vista cuando éramos oposición. Pero tuvo que reunirse 3 partidos para poder lograr los cambios a la Constitución. Nosotros solo lo logramos con el apoyo y la confianza del pueblo de México. Y del Partido del Trabajo y del Verde, no se haga pendejo.
en donde también tienen sus acuerdos, y por supuesto de aquel panista Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz, que se rindió ante los chantajes y presiones o las alforjas llenas que le ofreció el obradorato. Ahora resulta que el pueblo bueno es quien los llevó. No. De hecho, el día de ayer hubo un zafarrancho en la UNAM, en donde la jueza Karina Ibarra se confrontó con el magistrado del Tribunal Superior Electoral, Felipe de la Mata, recordándole que este desmán tiene mucho que ver con los criterios que decidió aprobar el Tribunal Electoral. Mi nombre es Karina Ibarra y soy jueza federal. Soy abogada y soy escritora, señor magistrado. Su obra Las heridas me ha inspirado tanto que yo le prometo que voy a escribir una novela histórica del México de hoy. Y usted, señor Felipe Mata, va a ser un protagonista, uno de mis protagonistas históricos, que figurará como el traidor de la democracia mexicana. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la supermayoría que no votamos los mexicanos. Usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria. Nunca olviden y no se crean las mentiras que usted escribe en su libro. De eso me voy a encargar. Gracias por inspirarme, porque habremos unos cuantos que no olvidaremos a los traidores. Gracias. La respuesta del magistrado fue lacónica, pero es la misma respuesta que utilizan una y otra vez los cercanos al obradorato. Finalmente voy a terminar mi comentario también haciendo un breve referencia a la señora jueza que nos hizo el favor de venir. Yo le agradecería a la señora jueza que lea la Constitución y todos los precedentes desde el año 2009 hasta hoy, porque lo que hizo el tribunal es lo que hizo desde el año 2009 y hasta el día de hoy. Y lo más importante, hizo lo que está en la Constitución. Creo que la señora jueza no ha leído mis sentencias. Si se hubiera acercado conmigo a dialogar, pudimos haber dialogado el contenido de la sentencia. Pero bueno, me imagino que a gritos es como ella, pues tiene un sentimiento, ¿no? Quiere expresar un sentimiento. Lamento ese sentimiento y lo comparto. Yo mismo he dicho que no era buena idea la elección democrática de jueces, pero creo que eso tampoco ella lo sabía. En fin, muchas gracias. Claro, puede decir que no era buena idea la elección democrática de jueces, solo que entre Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez y los distintos magistrados del Tribunal Superior, pues ya están diciendo que se van de vacaciones, pero que no van a renunciar. Ninguno de ellos va a renunciar porque lo que quieren es ver si pueden saltar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien lo dice Felipe de la Mata, así fueron los criterios en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018 y en el 2021. Eso no quiere decir que fueran los correctos. Y nadie tuvo la entereza de corregir criterios que atentaban en contra de la democracia a partir de la sobrerepresentación que existe en las cámaras, en este caso para Morena y sus aliados y anteriormente para el PRI y por supuesto también para el PAN, en una trampa legislativa y de contabilidad que ha afectado una y otra vez la división de poderes y por supuesto la decisión del votante. Pero bueno, ahí los tienen ustedes, muy puestos, muy listos, muy acá, muy podridos, muy podridos. Después de que llegó efectivamente la declaratoria de supremacía constitucional a diputados, tuvo que pasar al Senado. Escuchen a Gerardo Fernández Noroña. Instruyo a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de Poder Judicial
y que hoy es constitución vigente, y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador previsto por el artículo 135 constitucional a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de nuestra Carta Magna, para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se cumplan a cabalidad sus imperativos del 105 y 107 reformados y que son ya parte de la misma Constitución. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Bueno, nada más que si lo que dice al margen de la ley nada, por encima de la ley nada, se olvida de algo Fernández Noroña. No lo pueden hacer por el 14 constitucional, no retroactividad de la ley. Puede funcionar la supremacía constitucional para adelante, pero esta adición no puede ir en contraveniencia del 14 constitucional que va por encima, por jurisprudencia de este tipo de situaciones. Entonces va a haber un problemón como el que hubo el día de ayer en el Senado, porque así como lo están escuchando ustedes, pues se fue poniendo un poco peor aquí el senador Ángel García del PAN. Y seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y de todos los trabajadores afectados. Por su manera incongruente, equívocas y autoritarias que han marcado el rumbo de este gobierno. No es supremacía constitucional. Ustedes están haciendo la nueva ley de Herodes, te chingas o te jodes. Es cuanto, presidente. Y pues sí, efectivamente, y por eso comenzaron unos pleitazos enormes. Pidió la palabra a Alejandro Moreno, y no se la quiso dar el señor Fernández Noroña. Y que comienza la rebambaramba. Siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada sí, más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Miren ustedes, y entonces ahí está. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transmiño. A ver. Compañeras y compañeros, tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita, y sin embargo ha habido... Vean ustedes nada más, ese es el tipo de legisladores que tenemos, el pleito absoluto entre Noroña y Alejandro Moreno, que se dan de gritos, y luego llega Lucía Trasviña, la misma que se la pasa peleándose y que dice que la violenta Lili Téllez, a golpear no solo a Alejandro Moreno, sino a otra legisladora que está al lado. Ahí está el video. Esos son los legisladores, y a eso agréguenle los cochinos, puercos, cerdos de Andrea Chávez. Ese es el nivel del debate que existe hoy en día en la Cámara de Senadores. Por eso lucen Colosio y Anaya. No necesariamente porque sean los mejores oradores, por lo menos son oradores en comparación a esta ranfla de imbéciles, a los cuales les pagamos millones de pesos, millones, y que les gusta tanto hablar de dinero para hacer el ridículo y no dejar por lo menos que se expongan ideas, sino más bien para ver quién tendría que estar en la AAA. Trasviña podría estarlo claramente en lugar de Marta Villalobos, de esta famosa luchadora. Y seguramente lo haría muy bien, porque como legisladora es un asco. Si Lucía Trasviña no estuviera apoyada por Morena, auspiciada por el partido del régimen, estaría en el basurero de la historia.
porque lo que ha generado en los últimos años que ha estado como senadora es basura legislativa. Y mucho grito, por supuesto. Veamos otro enfoque de lo que pasó el día de ayer. Vean ustedes nada más a Trasviña primero metiéndose como si fuera la Adelita de Fernández Noroña. Ese es el nivel que tenemos. Ese es el nivel en donde estamos parados hoy en día como sociedad. Adán Augusto López, que confunde elegancia con soberbia, frivolidad con asertividad y por supuesto el poder que le da ser parte del obradorato al poder real que tiene, siguió con el pleito con Alejandro Moreno, que no se le defiende nada, Realmente el PRI se está deshaciendo gracias a Alito Moreno, pero sinceramente en este duelo de inválidos morales termina por ser una vergüenza para todos. Fui aludido por el enterrador, siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya 2, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer realidad la profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza. Bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco. Fui secretario general y no me avergüenza. Es patético, porque verdaderamente hoy lo veo, que vengan con ese cinismo a decirlo, Nacho. Es increíble. El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes, bola de cínicos, corruptos que quieren hacer una dictadura. Por eso no fuiste candidato. Hoy les quiero decir a todos ustedes que están aquí, ninguno hoy de los que estamos aquí nos arrepentimos de lo que hemos vivido, la persecución política de ustedes, el ataque y la mayoría que dicen que construyeron, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia y ya les tocará el tiempo, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás. Ustedes no tuvieron la mayoría calificada, ustedes se robaron la mayoría calificada primero en el tribunal, después con 2 senadores del PRD, 1 del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano. Por eso lo que queremos dejar muy claro aquí en esta asamblea es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos. Pues sí. Y nada más hay que decir que en el caso del PRD, pues ya saben que todos los del PRD, el del PAN, la del PRI y ahora el desaparecido de Movimiento Ciudadano, cada uno de estos, por supuesto, que habían hecho campaña en contra de Morena. ¿A cuánto les llegó el precio? La moralidad no existe. La moral es un árbol que da moras, diría Gonzalo N. Santos. Y miren, en estos tiempos estamos viendo que para los distintos miembros de Morena es algo parecido. Siguiendo con el caso de la reforma al Poder Judicial, Gerardo Fernández Noroña el día de ayer dijo ¿cuántos jueces, magistrados y contando los ministros declinaron ser parte de la elección del próximo junio, si es que no declaran inconstitucional la reforma el próximo martes? Son la mitad más o menos. La mitad de los jueces dijeron no vamos a entrarle a esta faramalla. Y ahorita vamos a hablar de por qué es una faramalla. Número de personas juzgadoras que declinaron.
participar en el proceso electoral. 349 jueces y juezas decidieron presentar su declinación. Está analizando apenas el equipo si no hay confusión. Esto es porque hay quienes entendían la declinación y la renuncia como actos similares y no lo son. Lo he explicado ya, la declinación es la determinación de cada persona juzgadora a renunciar a su derecho a participar en el proceso electoral, y eso se respeta, es un derecho electoral que solo cada una de las personas juzgadoras determina si lo ejerce o no. Tienen pase directo, así será. Y 510 magistrados y magistradas para dar un total de 859 personas juzgadoras que han declinado participar en el proceso electoral gracias al primer domingo de junio de 2025. Bueno, más de 800 personas que dijeron no vamos, ¿para qué le vamos a entrar a algo en donde no le damos, sinceramente? No, los que sí, efectivamente sí dijeron que no y les está yendo, pues por lo menos con sus trabajadores bien, son a los 8 ministros. Ayer cuando llegó Norma Lucía Piña a las instalaciones de la Suprema Corte, pues la recibieron con aplausos. Ministra Valiente, le gritaban, y bueno, y era transmitido a través de las redes sociales de la Suprema Corte. Lo mismo sucedió con el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez. Pregunta Guillermo González que por qué no renuncian y ya se van. Y qué bueno, me da la oportunidad de volver a explicar qué es lo que está sucediendo y quitar un poco el tufo que ya hemos visto en algún momento sobre la manera en la cual se está cambiando o se trata de tergiversar la información. La reforma a la Constitución, a partir de la reforma al Poder Judicial, pide a los ministros que definan en esta época, no puede ser mucho más allá, en estos días, de hecho ya terminó, esto debe haber sido hasta martes pasado, si participarían o no en la elección de jueces, magistrados y ministros. No podían hacerlo después, por la sencilla razón de que así lo pide la Constitución, y de la misma manera tiene que ser en la misma fecha cuando renuncien con efectividad al 31 de agosto, porque los nuevos jueces, magistrados y ministros entrarían en funciones el 1 de septiembre del 2025, luego de la elección de junio del 2025. Es decir, si no participas, tienes que renunciar. Y tienes que renunciar ahorita por la sencilla razón de que si renuncias después, entras en una mentira a la Constitución y a la sociedad. Recuerden ustedes que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y los jueces, solo pueden renunciar por una causa grave. No como lo hizo en su momento Medina Mora o como lo hizo Saldívar en su momento también, en donde decidieron que la causa grave era que ya no les gustaba ser ministro o porque los iban a perseguir o porque esperaban un mejor hueso, como el caso de Saldívar. Entonces, si no lo hacen ahora bajo esos preceptos, entran en una contradicción de ley. De la misma manera, no pueden dejar su puesto hasta el 31 de agosto porque tienen que esperar a que lleguen los nuevos ministros a partir de cómo es la ley. Si los 8 ministros de la Suprema Corte decidieran irse el día de hoy, entrarían en una contradicción a partir de la nueva ley, en donde no prevé qué pasaría en este periodo. Así que estas historias que son de los haberes de retiro y la manga del muerto es parte de la mentira.
quien el día de ayer se sentó con César Cravioto, muy cercano a Claudia Sheinbaum, a decir por qué no se iba, era Yasmín Esquivel. Un poco de tocino, por favor. Pues me da mucho gusto recibir aquí en mi oficina a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Muchas gracias por visitar. Al contrario, gracias, secretario. Ministra, platicamos de los últimos acontecimientos y las últimas reformas al Poder Judicial y, bueno, pues charlamos ampliamente y además pues les traigo una noticia: la ministra de la Corte no presentó su renuncia. Eso quiere decir que es alguien que va a trabajar fuerte para mejorar este Poder Judicial, porque te pudiste haber llevado tu dinerito, como se van a ir algunos ministros de la Corte con estas pensiones millonarias, y tú decidiste no hacerlo. Pues voy a participar. Efectivamente decidí no declinar, decidí continuar para poder llegar a la boleta en el próximo proceso, pero aquí lo más importante es que tengamos una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, y por eso estoy participando en el proceso, en el próximo proceso, en donde se llevará a cabo la votación el primer domingo de junio, que es el 1 de junio. Ahí estamos en este tiempo. Son tiempos de cambio, tiempos de transformación, y todas las transformaciones traen convulsiones, traen este tipo de movimientos importantes. Efectivamente, ayer 8 de mis compañeros tomaron la decisión de declinar. No fue mi caso ni el de otras 2 compañeras ministras, pero sí, pues vamos a continuar para poder servir a los mexicanos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues qué bueno que hay integrantes tan relevantes del Poder Judicial que creen en la democracia directa. Ojalá también haya muchos magistrados, muchos jueces que decidan, que sean los ciudadanos los que definan a quienes queremos como nuestros juzgadores. Pues mucha suerte, ministra. Muchísimas y gracias. Mi reconocimiento siempre a tu trabajo, a tu labor. Gracias, señor secretario. Igualmente me da gusto saludarte hoy en estas cosas. Suficiente, ya, suficiente. Ahora, el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia tuvo que dar a conocer quiénes van a estar dentro del comité. Recuerden que hay un comité de evaluación. O sea, vamos a explicar un poco esto para que entendamos que esta historia de que los jueces todos van y entonces entran en votación es una mentira. Yo, Gonzalo Oliveros, ahorita que estaba Guillermo González ahí, que dice: yo quiero ser juez. Sí, Guillermo. Tendrías que encontrar un padrino. Ese padrino tendría que ir con el comité de evaluación y decirle: oye, oye tú, oye, no digas que te lo dije, pero mira que está Guillermo, que es un juez y quiere ser electo. Lo puedes poner en el comité para que lo palomen. Ándale, es muy bueno. Gracias. Y entonces entran al comité de evaluación. El comité de evaluación es quien decidirá quiénes de los cientos, miles de perfiles que quieran ser jueces entrarán o no dentro del proceso. El comité de evaluación está hecho por 5 personas que están seleccionadas a partir de las cámaras de senadores y diputados. Entre las personas que están, imagínense, está un hombre llamado Andrés García Reper, que es un palero, hiperpalero de Morena. La Suprema Corte de Justicia dio a conocer sus nombres el día de ayer. En orden alfabético: Castañón León Wilfrido, González Contró Mónica, Mesa Fonseca Emma, Molina de la Puente Emilia y Pereda Trejo Luis Enrique. Gracias. Bueno, pues ya ahí tienen los nombres por parte de la Suprema Corte de Justicia. La Presidencia de México dio a conocer también sus nombres. Marituz Cruz Cortés Ornelas, que estuvo en la Sala Penal y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en Tlaxcala, tiene alegatos de nepotismo. Javier Quijano Vaz, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, fue quien lo defendió durante el desafuero. Vanessa Romero Rocha, palera del régimen, junto con su esposo Pérez Ricard, que tienen un negocio de reciente apertura con Javier Corral, una librería.
Huber se debería de llamar. Isabel Inés Romero Cruz, de magistrada de la Judicatura del Estado de Veracruz, también muy cercana al grupo en el poder. Y por último, Arturo Saldívar. Esos son los que decidió Presidencia que iban a evaluar. Pues díganme ustedes si no estamos en un lugar en donde es una mentira brutal. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, siguen muy enojados. Ayer hicieron una manifestación en el Senado de la República. ¿Y cómo no la van a hacer? ¿Cómo no van a continuar con sus protestas si a partir de estos comités evaluadores se les cierran las posibilidades a todos ellos de poder llegar a ser jueces, como tendría que hacer con una carrera judicial, a cambio o a costa de tener que estar sometidos a este tipo de grillas y de intrigas palaciegas como lo estamos viendo? Entonces, el pasado miércoles estuvieron manifestándose fuera de la Cámara de Diputados y ayer regresaron a manifestarse aquí en las calles de Reforma de la Ciudad de México durante un buen rato. Claro que de nueva cuenta ningún legislador de Morena o del Partido Verde o uno de estos tres que tanto presume Adán Augusto López les hizo algún tipo de caso. Estamos aquí reunidos porque vamos a hacer un acto que evidencie la declinación masiva de todos nosotros juzgadores, porque nos vamos con dignidad. Perfecto. ¿Y me puedes contar qué le pasó ahorita en el ISSSTE? Sí, intenté entrar a las oficinas del ISSSTE y la señorita guardia me dijo que no podía entrar, que tienen órdenes de no dejar entrar a las personas que traigan camisetas del Poder Judicial de la Federación. Es una violación a sus derechos, ¿no? Así es, lo siento, que es muy lastimoso que se nos esté discriminando de esa forma y que se nos impida hacer uso de los servicios públicos. ¿A qué ingresó usted a la lista? Hacer un trámite, querían ingresar a hacer un trámite. Otros temas, ¿usted por qué declinó a hacer este examen para el... Me parece que es una destitución lo que nos hacen, porque están pretendiendo que concursemos para ser lo que ya somos desde hace muchos años. ¿Qué va a hacer al respecto de esta negativa del servicio en el ISSSTE? Ahorita voy a volver a intentarlo. Y si no, ¿cómo va a proceder legalmente? Ya veremos. Muchas gracias. Gracias. De nueva cuenta, quiero que nos pongamos en sus zapatos un momento. Por un momento nada más en los zapatos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y nos daremos cuenta que están en una desesperación absoluta de que están perdiendo absolutamente todas las posibilidades. Olvídense de los jueces, magistrados y ministros por un momento. Los secretarios de acuerdo, los actuarios, la gente que ha intentado crecer y que ahora los van a hacer a un lado para poner... ¿O ahora seguimos creyendo que efectivamente esto va a ser democrático? Aquí, los jueces que estaban dando su mañanera, esta sí va a ver el día de hoy, no como la de Claudia Sheinbaum, hablando sobre la supremacía constitucional. El tema, que es lo más paradójico, es que se invoca la voluntad del pueblo, ¿sí?, para privar al pueblo de sus derechos. Me parece que ese es el tema. Usted y yo somos pueblo y aquí se están construyendo límites a los derechos de todas las personas. Se están poniendo límites a los derechos de todas las personas. No mienten. Cada día tenemos menos derechos en este país, no solo aquellos que nos son arrebatados por la supremacía de Morena, sino por los que quita el crimen organizado. Cada día hay más imposibilidad de tener certidumbre de que estamos viviendo en un régimen de derecho. México Evalúa dio a conocer una nueva edición de cómo nos encontramos en cuanto a impartición de justicia en México. De 2022 a 2023 se vio un incremento en la impunidad de delitos como homicidio doloso del 95.7 al 96.86. Casi 10 de cada 10 casos. Bueno, lo vamos a poner en sus niveles.
96 de cada 100 casos en México, que son muertes, asesinatos, no llegan a una sentencia, no llegan a terminar y a encontrar a los culpables. La desaparición anda en 99.51%. De cada 100 desaparecidos, 100, si redondeamos, no se encuentran en México. Secuestro, 87.08, veníamos de 82.8. De cada 100 secuestros, 87 no hay una solución. Extorsión, de 96.4 a 98.36. 98 de cada 100 denuncias por extorsión no tienen una buena solución. Violación, 94 de cada 100 denuncias no tienen una buena solución. Despojo, 96 de cada 100 denuncias no termina bien. Ese es el México en donde estamos. No solo por una cuestión de jueces, es una cuestión fundamental de integración de los archivos y de los expedientes por parte del Ministerio Público y las fiscalías, según dice también México Evalúa. Por primera vez se evaluó el robo a casas habitación. En 2023 tuvo un 80.65% de impunidad. Ese es el país en donde estamos. No es el país que pintan de la transformación en la Cámara de Diputados, entre los gritos de Lucía Trasviña, Andrea Chávez, Alejandro Moreno, José Carlos Ramírez Marín y por supuesto Gerardo Fernández Noroña. No es el México que hay que aplaudir, como lo dice Ricardo Monreal y sus contrapaches, entre ellos el que va al campo pero de béisbol, Pedro Aces. Es el México de los desaparecidos. Es el México de los robos que no se solucionan nunca, de la extorsión como el otro impuesto. Es el México de los asesinatos a periodistas. Ayer hubo una manifestación bastante copiosa en Uruapan debido a la muerte de este periodista digital que estaba haciendo su trabajo y terminó ultimado a balazos. El gremio periodístico se manifestó exigiendo justicia por el cruel asesinato del compañero de Uruapan, Mauricio Cruz Solís. Se exige justicia a las autoridades. Creo que muy importante, Felipe, pues externar la inconformidad y sobre todo alzar la voz por los temas de violencia generalizada que se viven no solamente en Michoacán sino en México. Esta agresión contra este asesinato del compañero Mauricio Solís ahí en Uruapan pues es reflejo de la violencia que se viven en puntos como Uruapan, de la revictimización que generan autoridades como el alcalde de Uruapan y también pues de esta violencia que vivimos los reporteros, los camarógrafos, comunicadores en general, en un contexto que ya es de por sí de violencia. Pues te pones a pensar, te recuerdas la vulnerabilidad a la que te enfrentas en tu trabajo. ¿Cuántas veces no hemos terminado nosotros de hacer una entrevista en la noche, en algún punto, en algún desastre natural, en alguna problemática social de la ciudad, y te das cuenta de lo vulnerable que puedes llegar a ser como reportero por tocar algunos intereses? Recordemos que como reporteros pues tocamos intereses políticos, sociales, económicos, culturales, hasta étnicos. Entonces pues te expones a este tipo de agresiones que finalmente terminan por arrebatar la vida a un joven de no más de 30 años. México es un camposanto, un enorme camposanto. La presidencia de México tendría que reconocer y aceptar que es un camposanto. Que los números de asesinatos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más allá de si iban hacia arriba o hacia abajo, se quedaban igual, son escandalosos e inaceptables. Y tal vez a partir de eso, intentar ser empático con el ciudadano. El ciudadano que ha sufrido una pérdida, el ciudadano que tuvo un deceso a partir de las muertes de COVID, el ciudadano que tiene a un familiar desaparecido y que en estos días, hoy y mañana, no sabe qué hacer. Lo conmemora, lo sigue esperando. La angustia absoluta de saber que tal vez nunca vuelvas a ver a tu padre, a tu esposo, que no vuelvas a ver a tu hermano. Y mientras tanto, la presidencia de México presume su ofrenda, su simbólica ofrenda de muertos a sus héroes imaginarios. Les presento la ofrenda que pusimos ahora en Palacio Nacional. Nos ayudaron artesanos y artesanas, lo hizo
la Secretaría de Cultura, y está dedicada a las heroínas de la patria. Como dice aquí, durante décadas miles de mujeres se movilizaron en todos los rincones del país para luchar por sus derechos políticos, sociales y económicos. El reconocimiento de la ciudadanía plena fue una de las principales banderas. Aquí hay muchas mujeres heroínas de nuestra patria que muchas veces no se reconocen. Está Rita Cetina, Laureana Wright González, Hermila Galindo, Rosa Torres González, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Zip Cicero, Aurora Mesa Andraca, Refugio Cuca García, Rosario Castellanos, Aurora Jiménez, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle y Rosario Ibarra. Está dedicada a estas grandes mujeres que hicieron a nuestro país. Estos días, el día en donde recordamos a nuestros seres queridos, los que se adelantaron, es una tradición del pueblo de México, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos y orgullosas. Es un día para recordar a nuestros ancestros, familiares, pero también a nuestras ancestras que nos dieron patria. La ofrenda del Día de Muertos de 2024, dedicada a las heroínas de la patria, aquellas que conocemos sus nombres y también a las heroínas anónimas. Ojalá y lo hubieran dedicado también a las desaparecidas, a las víctimas de la violencia, a las víctimas del COVID, a las víctimas de lo mal que se encuentra este país, como un recordatorio de su verdadero compromiso y, por supuesto, como una alerta de qué es en lo que siguen fallando, pero no lo van a hacer. Miren, estamos a 4 días de la elección en los Estados Unidos y no nos ha dado tiempo, a partir de la enorme crisis que hay en México, de ver lo que ha sucedido, porque además pareciera que vamos a platicar una historia ya contada, en donde dentro de la incertidumbre Donald Trump va a volver a arrasar y va a pasar por encima de Kamala Harris, en donde por más que le ayude Bad Bunny, que le ayude Taylor Swift, que le ayude Jennifer López, Bruce Springsteen, que le ayude quien ustedes quieran, Beyoncé, no va a servir de nada. ¿Por qué? Pues porque la propaganda, la verdadera propaganda del siglo XXI ha sido brutalmente efectiva con los republicanos, en donde sí, hay que reconocerlo, el Partido Demócrata ha tenido tremendas errores y yerros. Solo habría que ver no solo el manejo al final económico en la época del COVID, o la forma en la cual la inflación no se ha podido controlar, o la manera en la cual se encuentran en una disyuntiva tanto en los conflictos de Ucrania o de Palestina con Israel, sino también el enorme error desde el egoísmo de Joe Biden de no declinar a la candidatura a la presidencia mucho antes de lo que lo hizo, y todavía seguir cometiendo errores como los de esta semana de llamarle basura a los seguidores de Donald Trump, porque estamos en lo mismo México y los Estados Unidos. Hay teflón que funciona para un movimiento gracias a la propaganda, en el caso de los republicanos para Trump y en el caso del obradorato, pues para los que siguen bajo el halo de Andrés Manuel López Obrador. Pero si se comete el mismo error del lado contrario, los demócratas o la oposición en México, se convierte en una lápida. Y ahí es en donde se encuentra hoy en día Kamala Harris contra Donald Trump. Lo que es un hecho es que el discurso de Trump ha sido muy insistente en contra de México, y lo que no tiene Claudia Sheinbaum y sí tenía Andrés Manuel López Obrador era el auspicio, la gracia, la anuencia, el agrado de Trump, solo por ser un adorable populista, como lo es él. Sí, Claudia sigue la historia de López Obrador, pero sin las virtudes de personalidad que tenía López Obrador, y eso va a ser un riesgo. Ya hablaremos al respecto el próximo lunes, cuando se vaya acercando la elección. Reporte de tráfico. Oigan, ya van más de 220 muertos las víctimas de la riada en Valencia. Esta inundación que hizo que efectivamente hubiera desbordamientos y se llevara todo, pues con Maná también, pero
la realidad es que es una cosa tremenda lo que sucedió allá en España. Tuve la oportunidad de platicar el día de ayer con la Habitación Roja y platicamos de ello. Les paso la conversación, si nos da tiempo, la próxima semana. Gracias en Facebook. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Y lo mismo para la gente que nos ve en Twitter, el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Ahí todos muy juntitos y todos muy puestos para que todo salga muy bien. Si les parece, así será para todos. Completa en los Estados Unidos, ¿no? Muy puestos, está un montón de gente. Entonces, la cobertura de las elecciones norteamericanas, Marco, no es necesariamente lo más divertido, porque pues no pasa nada. O sea, como más bien es un espectáculo televisivo, entonces no pasa mucho. Así es, Gonzalo. Buen día. ¿Sí me escucho bien? Te escucho fuerte y claro. Entonces, así es la cosa. Ahora, hablando de Jalisco, los números de dengue que hay en estos días ya rompieron récord y habla de dos cosas, y creo que vale la pena decirlo. Sí, faltó una estrategia mucho más acelerada por parte del gobierno, faltó una estrategia de promoción, de publicidad, de prevención por parte del gobierno y de los medios de comunicación, faltó por parte de la sociedad una limpieza profunda, creyendo que efectivamente debido a la enorme sequía que vivió Guadalajara y que se extendió durante un buen rato haría que no cayeran los temporales que terminan por hacer estas anegaciones, y es en donde se dan las larvas de dengue que luego las chupan los mosquitos y te las llevan y te contaminan. Es decir, que es un error múltiple que termina por ocasionar muerte, y eso es lo que tendríamos que entender cada una de las instancias responsables, que no debiéramos de repetirlo, pero como estábamos tan distraídos todos con si Morena y no Morena, y si Pablo y no Pablo, y si Verónica y Chema y no es Verónica y Chema, ya vale sorbete. Si no somos lo suficientemente adecuados y eficientes para ayudar a la población en cosas realmente importantes, entonces estamos muy perdidos, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo. Mira, la verdad es un tema súper triste. Lo que está pasando con el tema del dengue, te lo debo comentar. El día de hoy ingresamos a mi papá en la madrugada, ya empezó con hemorragia, está en el hospital militar, pero aparte tengo la mitad de mis colaboradores enfermos también de dengue, Gonzalo. Entonces, a ver, pero Marco, ¿qué haces aquí si tu papá está en el hospital? Está ahorita mi hermana con él, o sea, no hay manera ahorita, está mi hermana y señora, pues entonces ahorita justamente al ratito acudiré con él. Ahorita ahí en la noche nos estuvimos moviendo, por supuesto, acudiendo y todo, de un lado para otro. Ahorita, digamos, me toca estar aquí un rato en la oficina, pero sí, Gonzalo, me refiero, es un tema de salud grave, o sea, que está pasando aquí al menos en el área metropolitana, y donde cada vez más gente la está pasando mal. Que quede muy claro para la gente que no lo sepa, yo no sabía del papá de Marco, y de hecho, pues ahora sí me sorprendió, porque sí tenía, como lo hago de manera muy recurrente, el tema del dengue para poder conversarlo con Marco, como lo hago con otros temas tapatíos, ¿no? Y lo lamento lo de tu papá, ojalá se recupere rápidamente, como las otras miles de víctimas que continúan con los estragos del dengue en Jalisco y en otras partes del país. Sí. Sí, Gonzalo, parecería que fue como planeado. Ahora sí que cuando lo dijiste hasta me sorprendió, porque todo esto pasó durante la madrugada. Pero sí, efectivamente, pues a cuidarse mucho con este tema, a hacer limpieza a casa y no distraernos con otras cosas. Porque independientemente de lo que haya pasado, de la distracción de las instancias correspondientes, digo, también de nosotros cuidarnos muchísimo, ¿no? Pónganse repelente de mosco, ¿no? Así es, por lo menos, Gonzalo, o algún tipo de cuestiones para que el vector por ahí no nos pegue. El miércoles que voy para allá, espero estar el miércoles por allá. Me invitaron al informe final de Enrique Alfaro. Todo depende de cómo acabe la elección norteamericana. Ahí nos veremos. Sí, por acá nos vemos, Gonzalo, para darnos un abrazo. El tráfico, por favor, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en el metropolitano en estos momentos. En Periférico Nuevo y Coyula, un percance entre particulares, otro más en la avenida 8 de Julio y Periférico Sur. En Juan Gil Preciado y Base Aérea igual. En Avenida Roble y Mezquite, en la colonia de Fresno, una volcadura de un vehículo. En Mariano Portinoterro y Nicolás Copérnico, con una persona lesionada. Mucho tráfico en la zona. Un motociclista lesionado en Juan Palomar y Arias y Novelistas, eso en sentido hacia Avenida Vallarta. En Avenida Acueducto, pasando Patria, en sentido hacia Pablo Neruda, otro percance que también mantiene complicada la circulación. Igual otro en Avenida Concepción y 1 de Mayo.
semáforos más sincronizados de Avenida Colón entre Pino y Fresno, y no están funcionando los de Avenida Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, que como ustedes saben es un crucero muy importante. En Avenida Washington y en los ferrocarrileros, complicada circulación, Avenida López Mateos y Mariano Otero, Avenida América y Patria, y Pablo Valdés y Plutarco Elías Calles. Y no más comentarles y recordarles a todos que el día de mañana habrá un desfile por el Día de Muertos en la zona del centro de la ciudad, que empieza en la zona de la expenal de Oblatos, también Javier Mina, y seguirá por Avenida Juárez y Avenida Vallarta para terminar hasta la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, esto de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, para que lo tomen en cuenta, porque obviamente habrá cierres viales por las principales arterias del centro de la ciudad. Lo que esta mañana de viernes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos, y a todos gracias por los mensajes. Sí, pues ojalá efectivamente que tu papá se recupere muy, muy rápidamente, y cualquier cosa ya sabes que estamos por aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, las plaquetas están ahorita todavía regulares y por supuesto te mantengo informado. Muy bien, un abrazo. Un abrazo de regreso. Cuídense todos. Si no pasa otra cosa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta entonces. Muy bien, pues que todo salga bien, no solo para Marcos, sino para todos los que están pasando por algo similar debido al dengue. Conversaciones. Qué barbaridad, es lo único que puedo decir. Y sí, efectivamente, ojalá y se mejore el papá de Marco Vinicio, porque sí, tener un familiar enfermo es muy, muy estresante, muy, muy estresante. Vamos a hacer un cambio de tema en esta mañana. Ya viene llegando Jorge Castellanos, que anunció que iba a hablar, vi que quería hablar de la sustancia, ¿no? Y qué bueno que vamos a hablar de la sustancia, porque fíjate que ayer estaba escuchando, pues tiene críticas muy disímbolas esta película, en donde la protagonista, como ya sabemos, es Demi Moore. Pero sí me llama la atención cómo luego sí hay críticas que uno hasta da pena escucharlas, Jorge, porque son muy torpes, muy malas, como que no entienden la película y no entienden el trasfondo de la misma. Entonces sí llega un instante en donde sí dices, pero por el amor de Dios, ¿por qué estoy escuchando esto? Y pues sí, tiene que ver con que uno pensaría, o por lo menos yo pensaría, que sí se comprende que todo termina por ser una brutal metáfora, y que lo grotesco de la película es parte de lo grotesco de la sociedad, y que este retrueque al body horror del final, y bueno, que en realidad se va acrecentando, tiene que ver también con nuestras propias visiones o versiones de la belleza, Jorge. Hola, Gonzalo. Exactamente. De hecho, creo que fue una buena introducción a lo que yo pensé, ver la génesis literaria de esta película. Es una película que está dirigida por una joven directora francesa que ha presentado cosas muy interesantes a nivel de guión. Tan es así que, bueno, es premiada ahora como mejor guión en Cannes, y que ha tenido muchísima atracción porque también pasa un poco como Birdman, no sé si recuerdas de Iñárritu, que también lleva un poquito paralelo el personaje con la vida real del actor. Un actor ya decaído como Michael Keaton, que resurge con la película, y lo mismo esta película en donde Demi Moore pasa por sus 61 años y tiene los conflictos propios de encontrar papeles a su edad. Yo creo que personalmente a mí esta película, aunque desde mi punto de vista le sobran 10 minutos, me parece que es una excelente película que encuentra su mayor logro, quizás no bueno, por supuesto en la propuesta visual, que es totalmente cruda y que nos hace ver algo que es muy importante, y en propias palabras de Coralie Faria, que es la directora, perdón, que muevo aquí un poquito la cámara, que dice algo que a mí me parece totalmente la génesis también. Dice, estamos acostumbrados a enfrentarnos con violencia con nuestros cuerpos. Y yo creo que también el tema principal que nos atañe y donde veo la génesis literaria es en este miedo a envejecer, y cómo al miedo a envejecer muchos y aplicamos esta violencia y nos convertimos en monstruos, en ser la antítesis de lo que queremos hacer. Y yo creo que esto tiene muchos paralelos con dos grandes obras de arte y literarias que además son muy populares. Una es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que tengo aquí en mis manos, y el curioso caso de Benjamin Button, de Franz Fitzgerald. Yo creo que lo que une a estas obras es que el proceso de crecimiento no va, como bien lo dices tú, con un proceso de sabiduría,
que sería lo natural. O sea, ser sabio deja de ser un valor. El valor es la belleza, pero hay una belleza sin estética y no hay estética sin ética. Creo que este es digamos, el núcleo de estas tres obras. En la fabulación, digamos, de la película de La Sustancia, ¿sí? La vejez combate con la juventud. Y entonces hay un personaje que representa la juventud y hay un personaje que representa la vejez, ¿no? Y estos se enfrentan, que es a mí lo que me parece más acertado a la película, porque es lo que nos conflictúa como espectadores, ¿no? Esta lucha constante que llega a ser encarnecida y que es lo que nos conmueve, viéndolo como una pieza artística. Ahora, en el retrato de Dorian Gray, que por supuesto alguna vez ya lo recomendé, porque creo que es de las introducciones de arte más hermosas que ha habido, que se han escrito, el prólogo del retrato de Dorian Gray, tenemos la fabulación, el alma realmente, o sea, esta confrontación con la belleza y con la juventud, no es una guerra como en La Sustancia, sino que aquí, a través del cuadro de Dorian Gray, que como saben la historia, va envejeciendo por un pacto con el diablo, ¿sí? Nunca no lo clarifica que es con el diablo, pero un pacto con algo, una fuerza siniestra. Mientras Dorian Gray no envejece, la pintura va envejeciendo, haciéndonos una metáfora sobre el alma, que es la que va envejeciendo por todas de una forma muy cruel, y lo sabemos porque en cuanto Dorian Gray comete un acto cada vez más atroz, la pintura se va volviendo más espantosa. Entonces aquí el tema es que la fabulación el cuadro es un espejo del alma, y esta es la guerra, digamos, de crecer cuando no hay sabiduría. Y por último, tenemos este gran cuento, que lo único que yo le podría criticar, y siempre lo pienso, ahora que lo releí, porque a ver, es un cuento de 40, 30 páginas en tipografía grande, o sea, de 20 páginas. Es un cuento que yo creo que para mí siempre lo he pensado como novela. Y aquí lo que hace Fitzgerald en este cuento, que por cierto también se hizo película con Brad Pitt, y creo que bien lograda, aunque por supuesto sí es una inspiración, porque mucho no tiene que ver, sobre todo la historia de amor no va en el cuento, pero también está el tema del valor de la sabiduría. Aquí nos confronta Gonzalo Fitzgerald con el tema de la sabiduría y el envejecimiento, poniéndonos el caso de alguien un curioso caso de alguien que nace viejo y que muere siendo bebé, o sea, haciendo toda la línea contraria a la naturaleza. Entonces, creo que el punto álgido, y por el que recomiendo muchísimo este cuento, y si lo pueden comprar en esta versión hermosa en la que de colección fractal de Urión, en donde pueden ver todavía más cuentos, no solamente este cuentito, creo que aquí hay un punto en el que cuando converge, por ejemplo, que él se enamora, se casa, y llega un punto en el que su esposa empieza a envejecer y él empieza a ser inmaduro, cuando ella empieza a hacer actividades propias de su edad, se empieza a cansar, y él cada vez empieza a tener más vitalidad porque él se va volviendo joven. Esto me parece que es una metáfora preciosa, de verdad se lo recomiendo mucho sobre esto, ¿no? ¿De qué sirve envejecer cuando sacamos de la ecuación la sabiduría? Y es, por supuesto, el panfleto, digamos, de muchísimas, de la mercadotecnia actual que nos ataca y que critica la sustancia, ¿no? Una película que, como lo digo, encuentra como padres a estas grandes obras literarias. Yo creo también, no sé qué tipo de críticas escuchaste, Gonzalo, pero es una película que puedes irte por el recurso barato, ¿no? de criticar el guión, porque si lo vemos de una forma, yo sí creo que es una pieza artística y una intención. De hecho, ahí es donde es muy palpable al final de la película, pero yo creo que no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. No sé si estés de acuerdo en esto, Gonzalo. O sea, ahí es donde está lo aterrador, ¿no?
Yo creo que mucho tiene que ver, a veces las críticas no tenemos la suficiente distancia para poder entender el arte, y la distancia tiene que ver no solo la distancia a la obra, sino la distancia en el impacto personal. Entonces, si hay alguien que efectivamente se comienza a sentir viejo y ve una película como esta, que tiene un shock en su conformación, claro que termina por ser una crítica de rechazo, porque puedes llegar, lo que te checa, te choca, diría el refrán muy utilizado. Ahora, sí creo, como tú, que los últimos 10 minutos pueden ser obviados, y no, porque creo que es parte de ese ensamblaje en donde el mensaje que quiere mandar es como en la búsqueda de la perfección social terminas convirtiéndote en algo que no tiene nada que ver ni con tu yo ni con tu super yo, sino que te conviertes en un adefesio. Y creo que si lo llevamos esto no solo a la parte estética, que creo que la discusión en la sustancia, Jorge, no solo tiene que ver con la vejez, tiene que ver con los cuerpos. O sea, nada más se lo voy a poner así. ¿Cuánta gente conoces que esté bajo régimen de Ozempic en estos tiempos? Y de Botox. Hay un montón de gente, yo incluyéndome, porque llega un momento en donde, uno, se vuelve muy sencillo, pero dos, con esa manera luchas hacia vencer los estereotipos sociales en donde una persona con sobrepeso termina por ser rechazada, o se ve vieja, o se ve poco atractiva, pero más importante, puede ser hecha a un lado dentro del estándar, de qué es el exitoso en la sociedad. Entonces, bajo esos, y ya no hablemos de los que se ponen Botox o los que se ponen fillers en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo una cuestión que tenga que ver con edad, tiene que ver con nuestra apariencia física y nuestro reflejo hacia la sociedad. Y creo que ahí está la clave de cómo ver la sustancia. Y yo sé que la película no ha sido muy bien recibida en los Estados Unidos, y creo que tiene que ver con esto, porque también es una enorme crítica a una brutal industria que está surgiendo en este momento, que son los medicamentos para bajar de peso, porque no solo es el famoso Ozempic, ahí está también el famoso Wegovy, que son inyecciones en donde tú te tienes que poner una inyección diaria o una mega inyección semanal para bajar de peso, sin considerar un montón de cosas que pueden pasar alrededor. Entonces, creo que si la lees desde esa perspectiva, sí es una película brutalmente atrevida. Si la ves desde la perspectiva de me está checando en algo, la vas a odiar. Fíjate que dijiste algo que es elemental. Yo creo que los últimos 10 minutos, donde se sale de tono, hablando en términos cinematográficos, o donde pierde color, hablando de términos musicales, es donde realmente Coralia Faria realmente echa la carne al asador, ¿no? Un poquito lo que hace Quentin Tarantino con la violencia. Lo que hace Quentin Tarantino es, yo me voy a burlar de la violencia, o lo voy a hacer un elemento artístico, llevándola a una hipérbole, ¿no? Entonces, es lo que hace Coralia, y en donde quizás como espectador estaré al debate de que si sobra. A mí me queda claro que argumentativamente sale sobrando. Sin embargo, yo creo que aquí está el debate artístico de si ella lo que trata es hacer pues un cine de autor en donde lo que prefiere es literal que seamos, como mucho parte del arte contemporáneo, que seamos parte de la experiencia. Y lo que tú dices es brutal, ¿eh? Esto yo creo que la función del arte es esa, conmovernos y sacudirnos. Y si no estamos dispuestos a ver este tipo de obras, se entiende, pero como bien dices tú, yo creo que no puedes criticar a partir de la experiencia sensorial. Por ejemplo, te voy a decir algo muy... A mí me molestó mucho ciertos ruidos innecesarios de la película. Soy sincero, me molestó, me llevó a volver, me tenía que tapar un poco los oídos. Pero bueno, esto es algo, pero yo no puedo hacer una crítica en base de que, Gonzalo, pues mis oíditos estuvieron un poco irritados, ¿no? No va por ahí. Ahora, yo creo que quisiera cerrar este comentario con el inicio de este cuento que les estoy recomendando, del curioso caso de Benjamin Button, porque me parece uno de los mejores inicios de la literatura. Dice, hasta 1860 lo correcto era nacer en casa. Hoy en día, según me dicen,
los altos dioses de la medicina han decretado que los primeros llantos del recién nacido deben ser emitidos en la atmósfera aséptica de un hospital, preferentemente uno elegante. Así que el señor y la señora Button se adelantaron 50 años a su época cuando decidieron, un día de verano de 1860, que su primer hijo naciera en un hospital. Nunca sabremos si este anacronismo tuvo algo que ver con la asombrosa historia que estoy a punto de contarles y que nunca se conocería. Un preámbulo para que se animen a leer a Fitzgerald, el gran autor del Gran Gatsby, por cierto. Otra película también. Pues Jorge, me quedé pensando que también podría quedar Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero esa es otra historia. Es otro, más pegado a la tradición de Oscar Wilde, ¿no? Y además es un tema muy barroco, porque es este tema del espejo del alma, que yo creo que también rompe las instancias. Cierro con esto, algo que dices del cuerpo. Yo creo que, yo sé que ya recomendé los libros, pero creo que otra de las cosas, elementos que me rescato mucho de la película, son estos planos en donde el cuerpo es el personaje principal. No sé si recuerdas, qué bien llevados, qué hermosos planos, cuando están en el bar, está Margaret, la actriz joven, me cuesta, no recuerdo mucho el apellido, muy guapa. Ella, estos planos físicos, tanto de las escenas de Demi Moore frente al espejo, como los close-ups que hacen, a mí me parecen brutales y realza este tema de la violencia contra el cuerpo y este personaje del empresario, del representante. Bueno, es espectacular, ¿no? Como siendo Dennis Quaid, representando todo este juicio social. Perdón. Jorge, te mando un gran abrazo. Que estés muy bien y muy buen feliz fin de semana. Muchas gracias. Jorge-Castellanos-escritor, para que puedan seguirlo y que puedan ver unas cosas. Antes de despedirnos, déjenme recuperar una nota que salió en Noticieros Televisa. 2 de junio hubo votos planchados por funcionarios del INE para favorecer a una opción política. Esto se detectó en un consejo distrital de Chiapas con sede en Villaflores, donde el acta registró 482 votos para las distintas opciones, pero la lista tenía solo 195 ciudadanos con derecho a votar. Y hablemos de formas. Sí, aquí en esta misma mesa las formas se han cambiado para anular a consejeras. Se ha cambiado. Yo, de eso que decían de lo planchado, pedí por escrito que se me informara qué se hizo procesalmente, porque había que levantar denuncias para ver la responsabilidad de nuestros funcionarios, que cuenten votos, boletas planchadas, como si fueran votos cuando no salieron de la urna. Miren ustedes nada más en dónde nos encontramos, en un país en donde el INE, que se suponía que iba a defender a la democracia, terminó contando votos del oficialismo. Esto no es una democracia. Así se debería de... Esto, sí, creo que cuando le puse el programa Coup d'Etat, no estaba tan equivocado. El Evangelio del día. En aquel tiempo, viendo Jesús la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los injurien y nos persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado esta semana con nosotros. Claro que me encantaría hacer este programa de unas cosas radicalmente distintas. No lo hacemos pues por la sencilla razón de que si hiciéramos este programa de cosas radicalmente distintas, no seríamos tan útiles como creo que lo somos el día de hoy. Nos escuchamos el lunes a las 8:30 y mañana en la noche en Imagen PD. Mientras tanto, buenos días.